Entender qué o quién es Dios me parece un punto importante a la hora de debatir sobre si Dios existe o no, porque si no se tiene un concepto claro acerca de él, entonces, ¿cómo sabemos que aquello que estamos defendiendo o atacando es Dios? Es más, si el agnosticismo es cierto y no se puede conocer a Dios de ninguna manera, entonces no debería haber forma alguna de probar si Dios existe o no. Sin embargo, para afirmar eso, sería necesario describir a Dios de cierta manera para, a partir de esa descripción, explicar por qué no se puede conocer a Dios y por consiguiente probar o desaprobar su existencia. Pero si dices de antemano que no existe forma alguna de definir a Dios, ¿cómo podrías probar entonces que la existencia o inexistencia de Dios no se puede probar? Argumentar que no se puede probar lo que es imposible es lógicamente incoherente, porque yo te puedo probar que es imposible que los dinosaurios estén vivos actualmente, o que es imposible que la Tierra sea plana, o que es imposible que 2 más 2 sea igual a 5. Aunque, en el caso hipotético de que esté yo en un debate, mi contrincante debería probar por qué estas 3 cosas sí son posibles. Por lo tanto, tienes la carga de la prueba de demostrar que Dios sí existe, que Dios no existe o que es imposible probar las dos. En mi caso como teísta, y particularmente un teísta cristiano, tengo el deber de probar que Dios sí existe. Y como he dicho al inicio de este video, debo definir ciertas características de Dios para a partir de ellas probar que Dios sí existe. Y es lo que vengo a hacer en este momento. Hoy empezaremos por el concepto de Dios como creador del universo. Comencemos. La Biblia afirma la idea de Dios como creador del universo específicamente en Hebreos 11:3, que dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, quiero aclarar otro punto importante, y es que este versículo, al inicio, dice que el entender a Dios como creador del universo es por fe, lo que quizás implicaría que no se pueda razonar acerca de la existencia de Dios, porque la fe consiste en creer en algo sin tener evidencia empírica de ello. Sin embargo, que algo deba aceptarse por fe no significa que no se pueda razonar acerca de esa fe. Además, no siempre debemos depender de aquello que la ciencia pueda probar empíricamente sobre algo para que nosotros podamos creer en eso. Por ejemplo, como lo dice Carlos Erazo en su video "No tengo suficiente fe para ser ateo", para elaborar mejor este punto, la ciencia por un lado puede probar que lo que hoy se le llama amor es solamente una serie de reacciones químicas en tu cerebro, pero nada más, ¿ok? Hasta ahí. Pero lo que la mayoría de nosotros realmente cree es que lo que hoy llamamos amor no es solamente una ilusión generada por un órgano más en tu sistema nervioso que no tiene ningún propósito más que solo darle a tu especie animal una ventaja evolutiva en un mundo donde el más apto sobrevive. La mayoría de nosotros creemos que es mucho más que eso. Entonces, la ciencia no es 100% efectiva para definir conceptos humanos de índole filosófico. No obstante, esto no significa que la ciencia no tenga valor alguno para tratar asuntos humanos. No niego que sea posible que la ciencia nos pueda dar aportes para conocer aspectos de nuestras vidas. Pero, como ya lo dije, ella no es 100% efectiva para tratar estos asuntos. Aunque, volviendo al tema de la fe, si bien la creencia en Dios o la incredulidad en su existencia tenga una gran implicación emocional, resulta ser que la ciencia nos proporciona evidencia acerca de su existencia, y es mi intención demostrarles a través de la evidencia que les voy a enseñar el por qué la fe en Dios es razonable. De hecho, esta evidencia es indispensable para elaborar el concepto de Dios que estamos desarrollando en este video. Vamos a volver a leer el pasaje de Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que hagamos énfasis en la segunda parte del versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A qué se refiere el autor del libro de Hebreos con esto? Bueno, pensemos lo siguiente. Según este versículo, todo lo que vemos a nuestro alrededor antes no existía. Y esto se debe a que todo lo que nos rodea tuvo un principio, cuya causa fue la palabra de Dios. Para demostrar esto citaré el argumento cosmológico Kalam,
el cual ya he citado en un anterior video, pero lo volveré a hacer por lo sencillo que es. Aunque este no es el único argumento cosmológico que existe, ya que también está la versión de Santo Tomás de Aquino, el cual les haré el favor de dejárselos en la descripción para que lo chequen aquellos que estén interesados. Sin más que agregar, vayamos con el argumento cosmológico Kalam. 1. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Si prestamos atención, el argumento afirma que las cosas que tienen un comienzo tienen una causa por naturaleza. Esta es una ley física. Todo efecto tiene una causa. Tú mismo eres un ejemplo. Si tus padres no se hubiesen conocido, entonces tú no habrías nacido. Ahora, eso también aplica a tus padres, pues si tus abuelos no se hubiesen conocido, entonces tus padres tampoco existirían. Y lo mismo aplica para tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos tus ancestros. Si ninguno de ellos se hubiese cruzado, entonces tú, en última instancia, nunca hubieras existido. Esto significa que tú eres una contingencia. ¿Y qué es una contingencia? Pues una contingencia es aquello que tiene la posibilidad de suceder o de existir como de no hacerlo. Por lo tanto, estos seres no existen en virtud de sí mismos, sino que existen en virtud de otros, debido a que su existencia es una posibilidad, ya que dependerá del cumplimiento de las condiciones necesarias que propicien su existencia para que eso se vuelva una realidad. Tus padres son entonces la explicación del por qué existes, aunque en realidad tus padres y tus ancestros no son los únicos factores que propiciaron tu existencia. Por ejemplo, si el espermatozoide de tu padre que contenía tu información genética no se hubiese fecundado con el óvulo de tu madre que lo complementara, entonces tampoco existirías actualmente. Este punto es muy complicado, así que prefiero dejarte en la descripción un video del canal Express TV que explica el milagro de tu nacimiento. Confío en que te sorprenderá, a menos que ya lo hayas visto antes. Bueno, continuemos. Ya hemos ejemplificado la ley de causa y efecto contigo, y lo podemos ejemplificar con muchas otras cosas, como el popular efecto dominó que, por cierto, estás viendo en pantalla. Aquí podemos ver que cada pieza que cae lo hace por el movimiento de la pieza anterior, lo que conlleva que la pieza caída mueva la pieza que tenga enfrente, para que ésta haga lo mismo con la siguiente pieza y así sucesivamente. Este ha sido otro ejemplo de causa y efecto, demostrando así que la primera premisa del argumento cosmológico Kalam, todo lo que empieza a existir tiene una causa, es verdadera, pues el comienzo de algo evidencia la intervención de un agente externo que originó su comienzo. Pero, ¿qué hay de la segunda premisa? El universo comenzó a existir. ¿Cómo sabemos que el universo comenzó a existir? Bueno, hay científicos como el fallecido Stephen Hawking que explican el origen del universo a través de la teoría del Big Bang. No me parece mal esta teoría, sino que la acepto como la causa material del universo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Si la teoría del Big Bang es cierta, cosa que no puedo negar porque nunca antes me he detenido a estudiarla profundamente, así que, una vez más, dejaré en la descripción el video del canal curiosamente que explica la teoría. En fin, continuando, la teoría del Big Bang demostraría que el universo efectivamente tuvo un comienzo, lo que consecuentemente aprobaría la tercera premisa del argumento cosmológico Kalam. El universo tiene una causa. Como dije, considero la teoría del Big Bang como la causa material del universo. ¿Pero qué significa eso de causa material? Pues, Aristóteles afirmó que existen 4 tipos de causas en el universo. Estas son la causa material, que son los elementos materiales que funcionarán como recursos para originar algo, la causa formal, que consiste en la adecuada combinación y operación de los recursos mediante el uso de instrumentos u otro medio, la causa final, que es el propósito por el cual se crea algo, y la causa eficiente, que es el agente que pone en marcha el proceso y definirá el resultado del mismo. Ejemplificaré esta teoría con la elaboración de un pastel. La causa material serían la leche, la harina, los huevos, entre otros elementos, ya que son los ingredientes con los que se elaborará el pastel. La causa formal sería el molde, tazón u olla en los que se pondrán los ingredientes.
al igual que el horno en el que se calentara el pastel y demás instrumentos. La causa final sería la intención por la cual se elaboraría el pastel, como por ejemplo tenerla de regalo de cumpleaños para mi padre. Y finalmente, la causa eficiente sería el pastelero, quien, valiéndose de los ingredientes, le daría forma al pastel con sus respectivos instrumentos, conforme a la intención detrás de su elaboración. Con esto aclarado, no me molestaría que la ciencia teorice alguna causa material para el universo, salvo que sea incoherente, porque sin ella no habría universo. Lo que yo vengo a hacer aquí es demostrar por qué Dios es la causa eficiente del universo. Y para explicar esto, utilizaré mi propia versión del argumento cosmológico de Tomás de Aquino. Pero como dije anteriormente, si quieren profundizar en él, les dejaré un video del apologista peruano Dante Urbina, quien lo explica de manera más profunda, conforme al planteamiento original de Santo Tomás. Sin más, comencemos con el argumento. Presten mucha atención porque es muy complicado. 1. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son efectos de alguna causa. Eso ya lo habíamos establecido como con el ejemplo del efecto dominó. 2. Estas causas son en sí mismas efectos de otras causas, y así sucesivamente hacia atrás, como lo ejemplificamos con tus ancestros y el origen de tu nacimiento. 3. Sin embargo, no se puede retroceder infinitamente porque los actuales efectos que nos rodean evidencian que las pasadas causas ya operaron. Si no hubiese un comienzo definido, por defecto, la cadena nunca empezaría. 4. Por lo tanto, debe haber una primera causa que no sea en sí misma efecto de otra causa, para así comenzar con la cadena de causas y efectos. O sea, una causa no causada por definición, ya que es la primera. 5. Entonces debe haber una causa no causada para todos los efectos que vemos a nuestro alrededor. A través de estas 5 premisas, hemos demostrado que existe una primera causa del universo, que es toda esa realidad que nos rodea. Razonando así que la segunda premisa del argumento cosmológico Kalam, el universo comenzó a existir, sí es verdadera. Y por deducción lógica, concluimos que el universo tiene una causa. ¿Y cuál es la primera causa del universo? Bueno, según Hebreos 11:3, aquel versículo que leímos anteriormente, Dios es esa primera causa del universo por el cual todo lo que vemos a nuestro alrededor existe. Pero no solamente Dios, y especialmente el Dios bíblico, es la primera causa del universo, sino la causa eficiente del universo. Veamos el porqué. Pensemos en lo siguiente. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está constituido por el espacio, el tiempo y la materia. Estos 3 elementos son los que constituyen al universo. Pero, como acabamos de descubrirlo, estos 3 elementos que constituyen toda la realidad que nos rodea tuvieron un principio. Y debido a que el universo no se puede causar por sí mismo, entonces la causa del universo debe ser aespacial, atemporal e inmaterial. Es decir, sin límite de espacio, sin límite de tiempo y sin límite de materia. Pero eso no es lo único, sino que también estos 3 elementos debieron comenzar a existir simultáneamente. Como lo dice el científico Kent Hubin, si tienes espacio y materia, pero no tiempo, ¿cuándo las creaste? Si tienes tiempo y materia, pero no espacio, ¿dónde las creaste? Y yo agregaría que, si tienes tiempo y espacio, pero no materia, ¿qué pusiste allí? The Bible answers that in 10 words. In the beginning, there's time. God created the heaven, there's space, and the earth. There's matter. So you have time, space, matter created a trinity of trinities there. Just, time is past, present, future. Space has length, width, height. Matter has solid, liquid, gas. You have a trinity of trinities created instantaneously. And the God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. Por ende, en base a toda la evidencia que hemos analizado, podemos concluir que el universo, por tener un comienzo, es efecto de alguna causa, pero que gracias a la ausencia de elementos materiales para antes de que éste existiera, entonces el universo debe tener una causa eficiente que sea intrauniversal, es decir, que sea distinta a la realidad material que la constituye. Por deducción lógica, podemos inferir que Dios es esa causa eficiente del universo. Por lo tanto, Dios existe.
Pero hay un detalle adicional, y es que estoy hablando especialmente del Dios de la Biblia, porque el Dios bíblico cumple con las características de la causa eficiente del universo, porque Él es un ser aespacial, atemporal e inmaterial. La Biblia afirma eso en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, que dice: "Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros". ¿Qué significa eso de ser yo soy? Significa que Dios simplemente existe. Dios no tiene un origen como si lo tiene el universo, y es coherente precisamente porque Él es espíritu, o sea, que Él no es ontológicamente material como el universo. Él es intrauniversal. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna causa. Él simplemente existe. Y podemos sustentar esto porque la primera causa del universo no debe ser en sí misma efecto de algo más. Para resumir esto en una sola palabra, Dios es un ser subsistente. Él no es contingente como el universo, el cual, si no fuese por sus determinadas causas, entonces éste nunca hubiese existido. Su existencia es una posibilidad, que es a lo que alude la frase, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Según la Biblia, y corroborado a través de la razón, Dios es la respuesta a esa pregunta, debido a que Él es un ser subsistente, o sea, que Él existe en virtud de sí mismo. Es por eso que Dios es el único ser que puede ser la causa eficiente del universo. Hemos concluido que Dios sí existe, argumentándolo con evidencias que nosotros mismos podemos observar. En eso consiste la evidencia empírica. Pero esto también nos condujo a corroborar la existencia del Dios de la Biblia. Sin embargo, si el Dios de la Biblia es real, entonces, según la misma Biblia, ese Dios es un ser santo, o sea, entre otras cosas, que Él es un ser moralmente perfecto, lo cual tiene implicaciones serias para nosotros. Pero debido a que eso significaría desviarme totalmente del tema central de este video, es por esa razón que voy a tratar ese tema en un futuro. Por el momento he justificado mi teísmo, y consecuentemente parte del cristianismo que me caracteriza. Pero ahora hace falta justificar en un video aparte esa otra faceta de mí, lo cual haremos otro día. Gracias por ver este video. Soy Moisés Blanco, y como no sé a qué hora estás viendo esto, por esa razón te deseo unos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós y que Dios te bendiga.